Capítulo séptimo. Una alondra canta sobre los arados. Tomado del libro Sabiduría de un pobre del padre franciscano Eloy Leclerc. Recibe un cordial saludo de Ligorio Duzán, su hermano franciscano seglar. Había empezado ya la Semana Santa. Toda la cristiandad se disponía a celebrar solemnemente el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Los hombres tenían necesidad de lavarse en la sangre de Cristo. Era una necesidad casi física de renovación, de renacimiento y de resurrección. En la ermita se preparaban también a celebrar la Pascua. También allí los hombres sentían la necesidad de rehacerse de nuevo. El Jueves Santo, Francisco invitó a sus hermanos a celebrar juntos la Cena del Señor. Comulgarían todos el mismo sacrificio y después participarían en una comida fraterna. Al hacer esta invitación, Francisco pensaba sobre todo en el hermano Rufino. Durante toda la Cuaresma, este se había mantenido separado de la comunidad. El hermano León fue a verlo para hacerle saber la invitación del hermano Francisco. «Dile al hermano Francisco que no iré», respondió Rufino. «Además, no quiero seguirle. Quiero permanecer aquí solo. Me salvaré más seguramente así que siguiendo los caprichos del hermano Francisco. El Señor mismo me lo ha asegurado». Cuando Francisco supo esto, se puso muy triste. Envió enseguida al hermano Silvestre, que era sacerdote, junto a Rufino para convencerlo de que viniera. Pero él se obstinó en decir que no. Fue preciso, pues, comenzar la celebración de la Santa Misa sin él. Esta ausencia, sin embargo, torturaba a Francisco. Antes de la elevación de la Eucaristía envió un tercer hermano, a Rufino. «Vete a decirle que venga, al menos a ver el cuerpo de Cristo». Pero Rufino no se movió más que la roca en que estaba clavado. Después de la comunión, no pudiendo contener su tristeza, Francisco se retiró a llorar. «¿Hasta cuándo, Señor, dejarás de andar perdida mi ovejita tan simple?» Después, de repente, se levantó y fue personalmente a encontrar a Rufino a su retiro. Cuando éste percibió la silueta de Francisco, se quedó impresionado, pero no hizo ningún movimiento. «¿Por qué, hermano Rufino, me has causado esta pena tan grande? 3 veces te he hecho llamar y todas las veces te has negado a venir. En un día así, ¿por qué? Dime, ¿por qué?», suplicaba Francisco. No había en sus palabras el mínimo asomo de reproche. Era la angustia de una madre la que hablaba. Todo su ser en este instante se tendía hacia Rufino. Reteniendo el aliento, espiaba ansiosamente el menor gesto en el rostro de su hermano. ¿Qué no hubiera hecho para ayudarle a que se abriera? «Ya te he hecho saber por qué», respondió Rufino con un tono medio brusco. «Me parece más seguro vivir la vida de los antiguos ermitaños que sus fantasías. Si te escuchara, estaría distraído continuamente de la vida de oración. Es lo que ha sucedido en el pasado cuando me enviaba a predicar de un sitio a otro o a cuidar de los leprosos. No. No es eso lo que el Señor quiere de mí. Mi gracia propia es la oración en soledad, lejos de los hombres, lejos de todo. Pero en este día en que el Señor mismo ha deseado con gran deseo comer la Pascua con sus hermanos, vamos,
¿No puedes rehusarnos esta alegría de venir a comer con nosotros?, le dijo Francisco. Te aseguro que no veo la utilidad. Prefiero permanecer solo como el Señor me lo ha enseñado, respondió Rufino. El Señor está donde están tus hermanos, respondió dulcemente Francisco. Vamos, hermano Rufino, por la caridad de Dios mismo, te lo suplico, hazme ese favor, hazme este favor. Todos tus hermanos te están esperando, no pueden empezar sin ti. Bueno, sea, dijo Rufino levantándose bruscamente. Iré, ya que estás tan empeñado, y añadió refunfuñando, pero no renuncio a mi proyecto, volveré aquí lo más pronto que pueda. Durante la comida, Francisco se mostró muy a gusto. Había puesto a Rufino cerca de él y le hablaba con naturalidad como si nada hubiera pasado. Como si Rufino hubiera estado allí realmente no solo de cuerpo, sino de corazón. En ningún momento le vino la idea de darle una lección. Rufino se emocionó un poco por esa acogida. En realidad estaba mucho más emocionado de lo que dejaba ver. Pero tenía su idea. No quería soltarla. Además, es que no era de Dios. Por tanto, había que seguirla hasta el fin. Se despidió de sus hermanos de una manera bastante brusca, con el rostro sombrío y cerrado. Francisco le veía alejarse sin decir nada. No le quitaba los ojos, esperando hasta el último instante que volviera la vista atrás. Si Rufino se hubiera vuelto en ese momento, hubiese visto dos brazos tenderse hacia él. Dos brazos inmensos que no podían apartarse de él, que le acompañaban y le sostenían hasta en su andar perdido. Pero Rufino desapareció y Francisco se quedó todavía mucho tiempo mirando. Después, los brazos se le cayeron pesados de tristeza. Se había alegrado un instante de haber podido traer a Rufino a sus hermanos, pero medía ahora lo precaria que era esta conquista. Su hijo le volvía la espalda, se le escapaba. ¿Por cuánto tiempo todavía? La herida de su alma, que Clara había curado, se había abierto otra vez de repente y sangraba. Era un fracaso, un duro fracaso. No lo sentía como un atentado a su honor personal, sino como una ofensa a Dios, al honor de Dios. El día siguiente, Viernes Santo, Francisco quiso pasarlo en la soledad, meditando en la pasión de Jesús. Deseando entrar en los sentimientos del Señor, se puso a decir lentamente el salmo que Jesús había recitado en la cruz. Se paraba en cada verso, mientras que decía las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recogió como nunca ese sentimiento de abandono expresado por el Señor. Se sintió de repente uno con Cristo, dolorosamente uno. Nunca había comprendido estas palabras como ahora. Ya no le parecían extrañas. Desde hacía meses buscaba el rostro de Dios. Desde hacía meses vivía con la impresión de que Dios se había retirado de él y de su orden. La palabra del Salmo penetraba en Francisco lentamente. El hombre no sabe verdaderamente más que lo que experimenta. El Viernes Santo fue agotador. Francisco lo encontró muy largo, pero llegó la tarde trayendo su paz. Una paz profunda, como la que cae lentamente sobre los campos cuando se ha terminado el duro trabajo.
Francisco sentía que poco a poco esta paz le envolvía y le invadía. Todo estaba consumado. Cristo había muerto. Se había entregado a su Padre en un derrumbamiento total. Había aceptado el fracaso. La hora tenía una majestad serena. Dios es eso. Basta, murmuró Francisco. Dios solo es todopoderoso. Él es eterno. Basta que Dios sea Dios. Francisco sintió que su alma se hacía ligera, potente y ligera a la vez. Dios es eso, basta, repitió. Estas palabras tan simples lo llenaban de una extraña claridad. Tenía para él una resonancia infinita. Francisco escuchó una voz que le llamaba. No era una voz humana, tenía un acento de misericordia. Le hablaba del corazón. Pobre hombre pequeño, decía la voz, aprende ya que yo soy Dios y deja para siempre de turbarte. Soy yo el que te ha llamado, soy yo el que guarda el rebaño y lo apacienta. Yo soy el Señor y el pastor. Es cosa mía, no te asustes más. Dios, Dios, dijo despacio Francisco, eres protección, eres guardián y defensor, grande y admirable Señor. Tú eres nuestra suficiencia. Amén, amén, aleluya. Su alma rebosaba de paz y de alegría. Caminaba con un andar alegre, bailaba más que andaba. Llegó a un sitio en que la mirada podía extenderse muy lejos sobre el campo. Francisco se detuvo un instante a contemplar el paisaje. Se acercaba a la ermita. León venía a su encuentro. «Tienes aspecto alegre esta tarde», dijo León. «Esta tarde dentro de mí está el horizonte claro», respondió Francisco. «Y una alondra invisible canta perdidamente a la victoria del Señor». Una hora más tarde, Francisco estaba arrodillado en la capilla de la ermita. Sintió que alguien le tiraba de la manga. Lo miró. El rostro de Rufino se inclinaba hacia él. «¡Oh, hermano Rufino!», exclamó Francisco. «Buenas tardes, padre», dijo Rufino con una gran sonrisa. «Quiero hablar contigo, pero no enseguida. Dentro de algunos días, si quieres». «Cuando quieras», respondió Francisco. «Sabe que estoy siempre disponible». «Pero, hermano Rufino, parece que has vuelto a encontrar la alegría». «Sí, padre. Quería decírtelo esta misma tarde, sin esperar más. Lo demás ya te lo diré más adelante». «Alabado sea Dios», gritó Francisco levantándose de un salto y lo abrazó. ¿Qué conversaron los hermanos Rufino y Francisco? ¿Qué palabras de un hermano hicieron reflexionar al hermano Rufino? Estos diálogos nos ayudan a vivir verdaderamente nuestra vocación. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si supiéramos adorar. Un abrazo de paz y bien.